Nuevamente, mis amados hermanos, muy buenos días para ustedes. Esperamos que el Señor les esté bendiciendo y les esté guardando en medio de todas estas crisis. Oramos por ustedes y que el Señor se manifieste ricamente. Continuamos con los estudios de la escuela dominical y hoy vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, para tener algunas lecturas, referentes a lo que vamos a considerar. Vamos a abrir la Biblia en Efesios 1, 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la primera porción que vamos a leer. El enfoque de Pablo en este libro de Efesios precisamente casi queda una repetición de lo que Pedro venía insistiendo en lo que es la vida cristiana y el papel de la iglesia. Estaba Pablo preocupado por una cosa muy fundamental, y es que dejáramos a un lado la creencia parcial y nos integráramos plenamente a lo que es la doctrina sana de Jesucristo. Ustedes saben que hay algunas personas que creen en Dios, otros no aceptan el papel total de Jesucristo, aunque sí lo admiten en la historia, y lógicamente rechazan más el papel del Espíritu Santo. Es decir, que el enfoque de Pablo en esta mañana tiene que ver con el sector doctrinal y qué nosotros creemos y cómo vamos a actuar como creyentes en todo esto. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Muy claramente está definido eso. Y entonces, lógicamente, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hablar de esa iglesia y hacia dónde se dirige esta iglesia. Me gusta mucho las fábulas de Esopo. Y lógicamente, si nosotros no tenemos una unidad de criterio en nuestra vida espiritual, vamos a ser derrotados y vamos a ser destruidos y vamos a ser personas incapacitadas espiritualmente para poder actuar dentro del reino de Dios. Reitero que Esopo era uno de los líderes de las fábulas y siempre tenía algo en fábula para enseñar, porque lógicamente la fábula siempre trae algo detrás de todas estas cosas. Y él contaba que había un león muy fiero en una aldea y también había un hombre que tenía 4 bueyes, pero que lógicamente el león constantemente estaba acechándolos para destruirlos. Ellos tenían una cualidad, que cuando veían el peligro del león, unían sus ancas y se ponían de frente con sus astas para poder combatir el león, y el león nunca podía entrarle. Pero lógicamente en la sagacidad del león, de la cual en figura lo usó Pedro, que dice que anda como león rugiente alrededor de nosotros, podemos notar entonces, amados hermanos, que en el desarrollo de la fábula, un día dijo el león: tengo que dividir estos 4 bueyes para podérmelos comer a mi gusto. Y llegó el primero y un día estaba pastando un poquito distante y le dijo: óyeme, tú sabes qué están diciendo de ti los otros compañeros tuyos, y esto y lo otro, y le dijo: hay una cantidad de infamias y mentiras extraordinarias. Y lógicamente entonces aquel buey
se resintió y no se reunió más con aquellos otros 3. Y lógicamente, fue víctima del león. El león lo atacó y se lo comió. Y así sucesivamente fue haciendo con los bueyes aquellos, hasta que no dejó ninguno. Esto nos enseña muy claramente, amados hermanos, en esta fábula, que nosotros tenemos que tener cuidado con las divisiones que tenemos como creencia en nuestra vida. Hay que tener uniformidad en nuestra fe, en nuestras convicciones y en nuestros principios cristianos para llegar al fin. Recuerden que muchos de los problemas de la iglesia primitiva estaban basados en que no se habían enfilado hacia una cosa, ni doctrinalmente, ni nada de eso. Pablo hace mención a una cosa muy importante. Jesús es el dominio sobre todo. Ustedes pueden notar que la Escritura tiene descubrimientos extraordinarios. Si fueran a Juan 1, podríamos ver allí que Dios no ha tenido secretos con relación a las cosas como las ha manejado y lo que tiene preparado para el ser humano. Él dice allí que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, ¿verdad? Y para Jesucristo. Pero lógicamente que hubo un pecado que entró, el pecado que es el de la desobediencia. Y entonces, mis amados hermanos, vino el desorden, vino la desintegración familiar, vinieron una cantidad de cosas negativas que el pecado trajo consigo. Pero, en medio de toda esta situación, Dios estableció que la obediencia a Cristo es el medio de la restauración de aquello a que nosotros hemos perdido. La enseñanza de la Escritura es: nosotros tenemos una sola esperanza, porque lógicamente no hay 2 cielos, ni hay ninguna de estas cosas que estén divididas. Hay un cielo, hay un lugar eterno, hay un lugar en que vamos a morar por siempre. Y esta es la herencia que nosotros vamos a tener. La herencia, amados hermanos, que está establecida para los que creen plenamente en Jesucristo. Es la herencia que Dios ha preparado a favor de los que realmente creemos en su totalidad. Esta parte la corrobora en la resurrección de nuestro Dios, que abre la puerta para que nosotros veamos un poco más allá y podamos entender las cosas que Dios tiene preparadas. Qué lástima que tantos pastores y ministros y predicadores y maestros de la Biblia usan mucho tiempo en estar predicando el arrepentimiento para creyentes que llevan años en la iglesia. Eso está muy bueno para un mensaje evangelístico, una determinación, un momento determinado, hacerle conocer su responsabilidad ante Dios. Pero de aquellos que son cristianos por años, ¿cómo podemos pensar que domingo tras domingo se puedan estar arrepintiendo de sus pecados? Que no se les hable de las cosas futuras, de lo que espera al cristiano en este sentido, ¿verdad? De la nueva proyección que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos para el creyente, mis amados hermanos. Entonces, la resurrección de Jesucristo nos lleva a nosotros a abrir el telón y mirar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La primera cosa es que tenemos que pensar que la cosa fundamental por la cual el Señor resucitó es para que entendamos que nosotros tenemos vida. Él nos vino a dar esa vida más allá, ¿verdad? Que nos va a resucitar y nos va a sentar también a la mano derecha suya. Esto es una prueba para que comencemos a andar en la nueva proyección de vida. Jesucristo fue constituido cabeza de la iglesia. Se le dio todo el poder por parte de Jesucristo, del Padre, ¿verdad? Y la Escritura dice en esta mañana que ese poder
está por encima de todos los que en este mundo puedan tener poder y puedan tener autoridad. Fue constituido cabeza de la iglesia, por encima de principados, por encima de autoridad, por encima de poder, por encima del señorío y de todo título honorable que exista en la tierra. Todos sabemos que hay diversidad de sistemas de gobierno, ¿verdad? Pero hay una cosa fundamental, que no solamente ese poder que Dios le dio a Jesucristo está vigente en el siglo nuestro, sino también en el siglo venidero. Un poder superior que también ha llevado a que la iglesia tenga ese poder. ¿Recuerdan ustedes que cuando el Señor dejó la gran comisión, le dejó a los servidores suyos, a los que verdaderamente iban a predicar el Evangelio, el poder de sanar, de resucitar, de hacer milagros? Y ese poder está en la iglesia en nuestros días. Así que podemos decir categóricamente que, como algunos enseñan y creen, la iglesia no complementa a Cristo. Cristo está completamente complementado. Cristo es todo. Nosotros somos en este momento el apéndice por el cual nos ha unido para que tengamos la bendición como Israel de poder llegar a adquirir la herencia incorruptible de los cielos. La iglesia está llena o está llenada por Jesucristo, espiritualmente, ¿verdad? Y Él es el que está usado en este momento para que nosotros podamos entender que el que es el mediador entre Dios y los hombres es usado para mediar. Y en este momento está intercediendo por cada uno de nosotros. Su iglesia. Yo no estoy pensando en una denominación, estoy pensando en la iglesia de Jesucristo, que es la conformación de todos los creyentes escogidos, ¿verdad? Ahora, esta iglesia que está enumerando Pablo aquí es la iglesia que tiene la plenitud de aquel que está glorificando al Señor en su vida. ¿Cuál es el camino para esta bendición? Vayamos ahora a Efesios 2, 8 al 10. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuál es el camino de la bendición para nuestras vidas? ¿Cuál es el camino que nos hace estar tranquilos y poseedores de una esperanza? Somos salvos por gracia. La gracia de Dios es tan significativa en la Escritura. Vuelvo otra vez a repetir que cuando Pablo clamaba a Dios por sanidad, Dios le dijo: bástate mi gracia. Es decir, la gracia es superior para soportar, para sobrellevar, para poder conducir las cosas de la vida, pero mediante la fe. Estamos excluidos por obras. Que no piense aquí nadie que por lo que hace humanamente va a alcanzar la salvación, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo tener títulos en este momento de buena persona, de alguien filántropo, algo, todas estas cuestiones que los hombres están practicando. No, esto no es nada en comparación con lo que Dios está diciendo en su palabra. Para nosotros esto no vale nada si estamos confiando en nuestras propias obras. Las obras de las cuales verdaderamente podemos confiar son las que trae el Evangelio a través de su enseñanza, para que nosotros andemos en ellas, porque Dios las preparó de antemano. Estamos excluidos, por tanto, de todo lo que humanamente podamos hacer. Pero hemos sido creados para funcionar dentro del camino de las buenas obras, para andar en ellas, ¿verdad? Y es el resultado, todo eso, del amor que tenemos para con Dios y que permitimos que la Escritura
nos enseñe a nosotros. Nuestra conducta tiene que funcionar consecuentemente con lo orientado en la Escritura. Y entonces esto nos va llevando a nosotros al bien obrar, cosas que hacemos muchas veces y que nunca hubiésemos hecho en la carne, pero que a través de la presencia del Espíritu Dios nos permite que realicemos. Al salvarnos Dios nos pone en un buen camino, en el camino del bien obrar, ¿verdad? Nos da una buena luz y también nos da buenos pies para que podamos andar en este camino. Podemos entonces constatar aquí que la Escritura enseña que nuestra salvación se debe a un favor gratuito de parte de Dios, un favor no merecido, verdaderamente como lo hemos considerado en muchas oportunidades y lo hemos oído en mensajes. Nosotros éramos hijos de la ira, ¿verdad? Hijos por naturaleza, que realmente éramos rebeldes a Dios, pero gracias al conocimiento que Jesucristo ha traído a nosotros, a través del plan de su salvación, nosotros hoy pensamos y actuamos de una manera diferente. Dios nos ha puesto todas las cosas de la salvación en una bandeja. Y cuando verdaderamente nos ponen todas las cosas en una bandeja, ¿qué podemos entonces hacer? O la rechazamos o la aceptamos en este sentido. Dios nos pone la gracia. El hombre pone, mis amados hermanos, el recipiente para que esa gracia y esa fe divina puedan venir hasta nosotros. Nosotros no podemos confiar en la fe que tengamos. Yo oigo a tantas personas decir, yo tengo tremenda fe. Pero el Señor lo dijo bien claro allí en una parábola. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces podríamos hacer grandes cosas. Quiere decir que nosotros no tenemos una fe que sea significativa, sino es insignificante, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, alguien ha dicho que el hombre es incapaz de hacer nada en el orden de la salvación. No hace falta hacer nada, ni el hombre tiene condiciones para qué aportar a esa salvación que Dios nos está regalando. Dios ofrece al hombre, mis amados hermanos, la oportunidad de esa salvación y nos ilumina a través del Espíritu. Sabemos que el Espíritu está allí consciente y está trabajando en los momentos en que la persona se está interesando por las cosas espirituales. Dios trae una atracción a ese mensaje que estamos escuchando, una fuerza que nos lleva a pensar, porque estamos ya en el camino de la vida, en el suelo, derribados, destruidos, pero entonces llega el mensaje de la salvación con una oportunidad de esperanza. El hombre en nuestros días está desorientado, ¿verdad? Está muerto, está inclinado al mal. Y mientras más se agita y más lucha por sobrevivir, más se hunde. Este sería el caso como si fuera depositado en una ciénaga, que mientras más se menea, más va a sufrir las consecuencias del abrazo de aquel lodo. Cristo trae nueva vida. Cristo trae conversión a nosotros, mis amados hermanos, porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y el tercer pasaje que vamos a tener en esta mañana habla en los versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué privilegio más grande ha traído la salvación? Nosotros no teníamos derechos ninguno en el lugar que estamos. Este ha sido un mundo que ha sido creado por Dios, que ha sido sostenido por Dios,
que hace llover sobre los malos y los buenos, que hace salir el sol sobre buenos y malos también. Es decir, que estamos disfrutando de una creación que si fuera por nuestros méritos, no mereceríamos en este sentido. Pero ¿qué pasó? Hemos sido separados del Mesías, habíamos sido separados del Mesías. Nuestros caminos errados nos habían alejado de aquel que tenemos que esperar y que va a traer la gloria futura de Israel y de la iglesia. Mis amados hermanos, mucha gente vive hoy en el pasado, ¿verdad? Sin derechos legales, sin ciudadanía, porque no han aceptado a Jesucristo para ser ciudadanos del cielo. Y hay 3 enrolamientos que Pablo enumera aquí, ¿verdad? En primer lugar, somos pueblo de Dios santo. Qué privilegio más grande. El Dios de toda creación y el Dios por sobre todas las cosas nos ha escogido para que seamos un pueblo para sí. Somos miembros de la familia de Dios, una familia real, porque el Señor Jesucristo es real. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que hemos sido también allí introducidos dentro de esta categoría especial que es los miembros de la familia de Dios. ¿Verdad? Ustedes recuerdan la cananea aquella, que no era judía, que estaba allí tratando de que la bendición de Dios llegara a través de Jesucristo a su vida, siendo ella conocedora de que no era merecedora. Y esto nos tiene que pasar también a nosotros. Y mis amados hermanos, el tercer aspecto es que somos hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Hijos de Dios. Todos muchas veces nos llevamos por la filosofía de la calle, donde dicen, no, yo soy hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios. Hijo de Dios es cuando obedeces a Dios, cuando estás en la casa del Padre, cuando estás allí vinculado por móviles de amor, amado hermano. Por lo tanto, nosotros en este momento, como llamados a ser hijos de Dios, tenemos el privilegio de constituir la iglesia del Dios viviente. Y vamos a ser el santuario, o somos el santuario, cuando nos reunimos para adorar en cualquier lugar a nuestro Dios y Señor. Qué bueno es pensar que cuando somos creyentes y estamos apegados a Cristo, nosotros somos parte de la habitación en la que Dios mora. Somos el santuario sagrado de Dios. Y esta iglesia, que es la Iglesia Universal de Jesucristo, no por el nombre que dicen hoy, sino porque es la Iglesia Mundial de Dios, ¿verdad? Tiene como decía Pedro, la piedra aquella del ángulo, y nosotros somos las piedras vivas. Hay un solo fundamento, el fundamento es Jesucristo. Y si no confesamos a Jesucristo, ¿cómo vamos a tener ese fundamento a nuestro favor? Entonces, nosotros como piedras vivas estamos descansando sobre ese fundamento, único fundamento en el cual descansa el edificio, la verdadera iglesia. Y esta es la novia que el Señor va a venir a buscar, esta es la esposa que se va a desposar con Él en las bodas del Cordero. Y vamos a ver entonces allí tantas maravillas que en este momento no pensamos en ellas. Cristo es el fundamento, ¿verdad? Es la norma. Si Jesucristo no está presente en nuestra vida, que sea la norma de conducta de nosotros, mis amados hermanos, nada podemos hacer. Jesucristo es la cabeza. No puedo ser yo tengo que someterme en humildad a ese Jesucristo, para que entonces podamos tener el verdadero fundamento que requiere nuestras vidas y para que participemos de todos los derechos que hemos enumerado en esta mañana. La característica de esta piedra es que no puede ser desechada, no puede ser quitada, ¿verdad? Y entonces esa es la piedra de ángulo. Las otras piedras que somos nosotros estamos en constante tarea levantando el edificio de Dios. Nosotros no sabemos hasta qué altura va a tener este edificio.
hablando en sentido figurado, pero cada día son los santos que se van integrando y que van conformando este ministerio entregados a Jesucristo. Esta es la construcción que se ayuda. Nosotros nos ayudamos unos a otros, a pesar de ser diferentes y distintas la posición que ocupamos. Y está bien enumerado en Romanos y todas estas cuestiones y todos estos pasajes bíblicos en que se dice que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros. Todo esto es la unificación para que la iglesia pueda crecer y pueda llegar a ser el edificio en sentido figurado que Dios vendrá a levantar. Mis amados hermanos, la unidad de la que estábamos hablando a primera hora, la unidad que necesitamos del criterio, es el compartir la vida común con nuestro Señor Jesucristo y las tareas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, las buenas obras que Dios nos ha legado a nosotros para hacer. No es que estemos en una organización y entonces en esa organización tenemos distintos cargos, no. Es la vida comunitaria aquella en que nos vamos relacionando con el prójimo, vamos influenciando, como en estos días hoy estamos viendo el problema del contagio, que estamos contagiando a aquellos que están a nuestro lugar. Y que, mis amados hermanos, entonces nos está diciendo, tú no puedes hacer las cosas de una forma individual, sino que tienes que hacerla colectivamente, porque ese es el mensaje verdadero de la Iglesia de Jesucristo. Vuelvo a reiterar el pensamiento, para que sean uno, como tú, mi Padre, y yo somos uno. Esta es el cumplimiento de las funciones, donde en la unidad que Dios ha preparado para que cada uno de nosotros funcionemos. No es que yo soy mejor predicador, no es que yo soy mejor evangelista, no es que yo estoy el mejor comunicador del evangelio, no. Para coger galones, no. Nosotros los hombres, muchas veces, mis amados hermanos, dejamos ayer sentado una verdad, y es que siempre estamos confiando en lo que el hombre puede hacer. Qué buen predicador, no. Predicador fue bueno porque Dios lo usó para una palabra importante. Que el Señor nos ayude en esta mañana a reflexionar sobre esta cuestión. Tenemos que estar unidos a lo que verdaderamente nos da vida, a la resurrección de Jesucristo, al llamado futuro para poder vivir en el cielo y para poder en esta hora sentir la presencia de Dios y estar seguros de que verdaderamente el Señor está con nosotros y nos guardará hasta el día de Jesucristo. Unidos a Él, nadie nos podrá derrotar. Que Dios nos bendiga en esta mañana.